Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Este es el programa número 421 de Al Derecho y al Revés. Pese a todo, seguimos luchando por sobrevivir, según dice el presidente Trump. Sí, Marta. Acabamos de ver acá en la pantalla del televisor que tenemos en el piso, Argentina está peleando por su vida. Mercedes Jones, ¿estás viva? Estoy muy viva escuchándolos y riéndome también. Ay, no sabemos si es para no llorar. Sí, tal cual. No sabemos si es para reír o para llorar. Bueno, derecho y revés, reír y llorar, ¿no? Leo Justi en la operación, como siempre, Fede Politi en la producción. Nos pueden llamar al 3987-4117 y 3987-4118. Son teléfonos de sobrevivientes, son líneas fijas. Y también nos pueden mandar WhatsApp, somos más modernos, WhatsApp tenemos al 1155759133. Y nos pueden dedicar un poema que hagan con inteligencia artificial. Ay, Dios mío. Por favor. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? está bien, sí. No, en realidad es un gran tema, ¿no? Algo vamos a charlar con el invitado en la segunda parte, que es un especialista en esto. Pero yo creo que el tema de la inteligencia artificial da para pensar muy, muy en serio y que la humanidad de alguna manera lo vaya encauzando para bien, todas las cosas bien buenas que tiene y previniendo todo lo malo que puede tener. Tipo de cosas son fantásticas si, por supuesto, se regulan, se utilizan con fines loables y no para destruir, para denigrar, como muchos pueden intentar hacerlo, ¿no? Sí, yo tengo un par de cosas para decir, pero no las quiero spoilear, porque si vamos a charlar con el invitado también de eso va a estar bueno. No sé si, de todas maneras, mínimo comentario, no sé si vieron el videíto grabado con inteligencia artificial que colgó Trump en sus redes, él manejando un avión con una corona. El King Trump, Rey Trump. Y tirando mierda a la gente reunida en las plazas, ¿no? Sí, es decir, yo iba a decir excremento, pero la palabra es mierda. No, es terrible. Porque además, ojo, recordémosle a la audiencia esto de qué se trata. Yo decía, hoy tendríamos que haber tenido columna de Marcelo de Jesús, lamentablemente la tenemos cada 2 semanas. Sin duda. Pero este fin de semana hubo un hecho histórico en los Estados Unidos, destacado así por todos los medios norteamericanos. Es la mayor manifestación de la historia de los Estados Unidos contra un presidente. 7 millones de personas. 7 millones más que los millones de personas que los votaron. Claro, eso es lo impactante. 2 millones de personas más. Republicanos, ¿no? Claro, y 2 millones de personas más que las de junio, que las manifestaciones de junio. Claro. ¿No? Tremendo. Claro. En los demócratas ciudades. Que se están oponiendo en el Congreso a este salvataje doble, ¿no? Bueno, de Estados Unidos a Argentina. Exacto, lo que dice Marta es muy importante. 36 representantes demócratas le exigieron al secretario del Tesoro que de inmediato rinda cuentas de qué está haciendo con la plata de los contribuyentes norteamericanos, por supuesto. Sería interesante también que Estados Unidos y el gobierno argentino también, transparentando todo, por ejemplo, digan qué está haciendo con los pesos. Porque una opción que se manejaba por varios columnistas económicos de fin de semana es que por ahí, como Estados Unidos está vendiendo dólares, ellos dicen comprando pesos, muy divertido. Porque, sí, después los dólares nos van a salir por las orejas, ¿no? También, pero ¿qué hacen con los pesos, Marta, Mercedes? Porque algunos dicen, no estarán haciendo carry trade, el amigo de Scott Bessent, que a eso se dedicó toda su vida, es un multimillonario de carry trade. A todos ¿qué es esto? Del carry trade. Sí. El carry trade, vos vendés dólares, ponés los pesos a plazo fijo, porque en este momento tenés una tasa de interés a plazo fijo en los bancos de primera línea. El Nación hoy tenía 44% mensual, sí. Más del 44% anual, más del 4% mensual. Entonces vos ponés esa plata y recomprás
a un precio conveniente y mientras tanto te hiciste una diferencia grande en dólares. Sí, claro, sí. Que Bueno, eso pero es importante explicarlo. Y a eso se más dedicaron que por el nombre en sí de la operación. Claro, es que profesionalmente el ministro argentino Luis Caputo y el secretario del Tesoro, ministro de Economía norteamericano Scott Bessent se dedicaron toda la vida a eso, hicieron su fortuna con eso. De manera que sería interesante saberlo, ¿no? Sí. Bueno, estábamos hablando también de las manifestaciones y de estos dichos del presidente Trump. Yo lo quiero leer, son 2 renglones porque es textual. La Argentina está luchando por su vida, señorita, le dijo a una periodista que le preguntó por qué estaban dando este salvataje a la Argentina. Están luchando por su vida, nada está beneficiando a la Argentina. ¿Entiende lo que esto significa? No tienen dinero, están peleando para sobrevivir. Bueno, y acá tenemos en la pantalla también del televisor la misma noticia, que evidentemente tiene mucha repercusión, porque la verdad, bueno, y esta semana es, como diría, ¿te acuerdas cuando Roberto Giordano organizaba los desfiles en Punta del Este con Tete Custarot y decía... ¡Qué noche, Tete! Y ahora podemos decir, ¡qué semana, Alejandro! ¡Qué semana! Y la semana que viene ni te cuento, ¿no? Dios Porque me hace mucha gracia la analogía. Está buena la analogía. Porque es realmente un desfile de figuras. Lo que pasa es que un desfile tiene pautas, tiene como proceso, tiene una dinámica que todo el mundo conocemos, y acá vamos como de tropezón en tropezón, ¿no? No es algo tan dinámico y armónico como un desfile. Bueno, pero acordate, Mercedes, que un tropezón no es caída, ¿eh? Pero me parece que me quedaba con los de TT, Marta. Me parece que me quedaba con esos desfiles que eran espectaculares, más allá de que a uno le guste o no, que con los mamarrachos que están desfilando ahora, ¿no? Dios mío. Y un dato último, y si quieren escuchamos la columna de nuestro amigo Carlitos March, porque lo que sí es muy preocupante, y creo que algunos no lo están tomando con la seriedad del caso, particularmente los gobiernos, es que en medio de toda esta ayuda, en medio de los 20.000 millones, en medio de los 500 millones que ya puso Estados Unidos vendiendo dólares o comprando pesos, como dicen, el dólar sigue aumentando. Y hoy volvió a aumentar. Sí, y como uno de los columnistas de los tantos que leemos durante el fin de semana, que dice, ¿qué empresario invertiría en un país si su inversión dependiera de que el oficialismo ganara una elección legislativa y además de que el presidente sea reelecto? Tal cual. Y además, bueno, durante el coloquio de idea hubo también conclusiones interesantes. Tampoco los empresarios en el coloquio de ideas se mostraron convencidos de que el de Milei haya sido el mejor gobierno que hayan visto. Bueno, tal cual. Y quien presidía el coloquio, dijo, sin acuerdo no se avanza. La mayoría de los gobernadores y funcionarios coinciden en la necesidad de acuerdos más allá del resultado electoral. No sé si la mayoría de los funcionarios, algunos funcionarios, la mayoría de los gobernadores sí. Yo creo que si hay algo que domina absolutamente todo este panorama es la incertidumbre, ¿no? Carlitos Fara, otro amigo de la casa, sí, en su artículo que siempre tiene una cuota de diversión, ¿no? En este caso el título era Argentina B y B. Entonces dice, no es Bed and Breakfast, es Bessent y Bennett, ¿no? El consultor que nadie sabe si es o no asesor de Trump, pero que lo presentaron como tal y se reunió con media dirigencia política argentina. Y también dice casi al final que para este proceso eleccionario que se viene, la gente ya está alquilando balcones. Sí, yo le contesté en ese mensajito, tengo entendido que ya están todos alquilados los balcones. Sí, porque están todos pendientes, mucha gente pendiente de las próximas elecciones, ¿no? Bueno, yo le dije a Carlos que la columna de él me estaba ayudando a decidir mi voto, ¿no? Y él me contestó que, ¿cómo era? Que es lo que hay, digamos, porque le decía, no es que estoy decidiendo con tanta alegría, ni nada que se le parezca, ¿no?
pero sí que de alguna manera estoy diciendo con las alternativas que quedan. Bueno, pero él decía una cosa, justamente Scott Bessent el bueno de Scott Bessent dice, operó casi toda la semana en la rueda local comprando pesos. Para tranquilizar a los mercados. Eufemismo que significa vendiendo dólares, dice Carlos. Para tranquilizar a los mercados. Dice, los campeones argentinos, ¿se acuerdan de la frase del ministro del Toto Caputo, no? Seguir comprando, campeón. Sí. Los campeones argentinos siguen comprando dólares porque no les parece que estén muy caros. Y se plantea, Carlos, muy buena pregunta, ¿Scott vende de a poco solo para mantener al preciado verde dentro de la banda? ¿O está administrando una devaluación progresiva preelectoral para evitar un overshooting, es decir, que se dispare el dólar después del 27? Sí. Y esta misma pregunta la hicieron varios economistas. Sí. Yo agrego algo que también decían algunos economistas, que mientras el país siga pagando intereses con recursos que deberían destinarse, como tantas veces decimos acá, la salud, la educación, la vivienda o la ciencia, la independencia nacional seguirá siendo simplemente una ficción y la soberanía seguirá condicionada a las exigencias de la usura internacional a la que solo le interesa maximizar sus ganancias. Tremendo. Y la quiero escuchar a Mercedes, les digo la sigla que me mandó Carlos Fara con respecto al voto, que era interesante, ELQH, es lo que hay. Sí. Sí. No, a mí lo que no me sorprende, me apena profundamente, es que en el Día de la Madre estuve hablando prácticamente con todos los miembros más jóvenes de la familia, y familia ampliada en todo caso, y hay una desazón, como una incertidumbre, una incomodidad, una falta de compromiso y de entusiasmo con votar, que realmente me parece que eso atenta más contra nuestras instituciones y con el fortalecimiento de la democracia que cualquier cosa que diga Milei o los políticos que en este momento están presentando sus modelos o plataformas de manera muy escueta y muy poco comprometida. Realmente recuerdo, quizá porque nosotros, por lo menos yo, durante muchos años no pude votar en nuestro país, es que yo valoro tanto el poder votar y me entusiasmaba hasta hace relativamente poco el hecho de ir a votar. Y ahora escucharlos a ellos realmente da desazón. Eso es lo que me pasa. Comparto. Si les parece, lo escuchamos a Charlie March, que introduce de una manera muy interesante el tema. Buenas tardes. En el micro de hoy quisiera compartir una reflexión acerca del acto electoral de medio término que vamos a vivir el próximo domingo. Las elecciones en Argentina demuestran que somos un país con soberanía, con algo de institucionalidad, en los últimos 40 años con ciertas buenas costumbres sostenidas en el tiempo, como por ejemplo los comicios, pero sin embargo estamos lejos de ser una nación, entendida como una sociedad basada en pactos sociales construidos colectivamente en base a proyectos éticos compartidos. En las elecciones quedan demostradas las motivaciones de los distintos perfiles de la ciudadanía que nada tienen que ver ni con los valores colectivos ni con las ideologías que organizan el bien común. Quiero detenerme en 3 motivaciones que creo construyen la voluntad colectiva, no de todo el electorado, pero sí de una buena mayoría. El primero es el voto bolsillo, emitido desde la lógica de consumidor, motivado por el temor a perder calidad de vida. Temor que en estas elecciones está incentivado por el mensaje del presidente Trump de atar la ayuda económica a la Argentina al resultado electoral favorable al gobierno. El voto egoísta, que responde a la lógica del empresario, que apoya al gobierno que garantice gobernabilidad para la rentabilidad, sin importar si esa gobernabilidad avasalla derechos o genera un desarrollo excluyente de los sectores más vulnerados de la sociedad. Vos arreglame la macroeconomía, que yo hago negocios en la micro. Y el tercer perfil, o la tercera motivación, tiene que ver con el voto castigo, que se ajusta a la lógica del ciudadano que emite su voto a partir del rechazo, o al oficialismo o a la oposición. Esto genera justificación al candidato propio sin sentido crítico y oposición dogmática
contra el rival que pasa a ser enemigo. En síntesis, una elección donde se vota por temor, por egoísmo o por rechazo y no desde la intención de acordar un pacto social para la construcción de una nación, más allá del candidato que gane, siempre perderá la sociedad. Como decía Silvio Soldán, feliz domingo para todos. Bueno, excelente el análisis de Charlie, ¿eh? Sí, como siempre, esa distinción que, por supuesto, la mayoría no comprende, ni entiende, ni vive, ni siente, la distinción entre país, indudablemente somos un país, y lo que nos falta para ser una nación, ¿no? Tal cual, tal basada cual. en acuerdos, en valores, en instituciones fuertes. Sí, al mismo tiempo, bueno, un poco lo mismo que irónicamente me decía hoy Carlos Fara, ¿no? De alguna manera terminás votando por opción y estos tres votos, estas categorías de voto bolsillo, voto egoísta, voto castigo, son interesantes, Sí, ¿no? claro. Si les parece, tenemos una pequeñísima pausa comercial institucional de la radio y ya volvemos. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000. Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Zeta Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Bueno, estamos de vuelta. Hay una opinión que tenemos muy interesante, complementaria de la de Charlie y de alguna manera motivada por la de Charlie, porque Charlie, lo vamos a ventilar, mandó su columna a nuestro grupo del programa. Sí. Y alguien también muy conocida en este programa, parte de esta banda radial. Tal cual. Así que bueno, escuchamos el comentario de Inés Sanguinetti. Qué buena columna, Charlie, que ecuánime también, como serenando el pensamiento para preguntarse qué es lo que está pasando más allá de lo que la agenda de medios me quiere enchufar, ¿no? Donde parece que estamos en una democracia amenazada, donde pareciera ser que tenemos que hacer muchísimas cárceles por los temas de inseguridad, donde parece que tenemos que bajar la edad de imputabilidad de los niños, porque los niños son criminales, y justamente el tema es otro. El tema es no poder discutir las diferencias en democracias en el marco más importante, que es las desigualdades persistentes, la corrupción persistente, la violencia de género sin tratamiento, el suicidio adolescente como la primer causa de muerte violenta entre jóvenes entre 14 y 19 años, y el consumo
de alcohol imponente en Argentina que a esa agenda agitada no le suma nada, ¿no? Es decir, festejamos para matarnos. O sea, brillante, Charlie. Bueno, yo coincido también con lo de Inés, pero agrego una frase de la nota de Claudio Jacqueline en La Nación de hoy que me pareció muy buena como definición de qué es esta campaña. Dice: campaña caracterizada por la negatividad, marcada ausencia de propuestas, yo diría muy marcada, y abundancia de acusaciones cruzadas, escándalos, crisis económicas y financieras y disputas a cielo abierto dentro del gobierno. Se encuentra así una nueva antinomia que posiblemente va a quedar vieja rápido. Antimileístas versus antikirchneristas. Sí. Bueno, y podemos dar también algún tipo de números en relación a la percepción actual y confianza en el gobierno. El 51% dice ve esto mal o muy mal. En cuanto al futuro, el 41% mal o muy mal. ¿Cuál es el principal problema? La corrupción. En relación a la gestión nacional, el 53% desaprueba y menciona los casos de Libra, de Españolo, de Spert, etcétera. Sí, de Monteverde le podés agregar el de hoy, ¿no? La candidata senadora por Río Negro que no puede entrar a Estados Unidos por haber comprado 1 kilito de cocaína, pero es 1 kilo tampoco. Nada del otro mundo. Y la candidata que quedó segunda, pero podría haber quedado primera, de Unión por la Patria, dijo que el kirchnerismo es una enfermedad mental. No, del Libertad Avanza. ¿Es la Libertad Avanza? ¿Qué dije yo? No, dijiste de Unión por la Patria. No, sí, viste, ya. Lo que pasa es que se cambian los nombres 428 se veces, viste, ya uno no sabe. Sí, el kirchnerismo es una enfermedad mental, dijo Karen Reichert. Sí, que es la misma que había hablado de los negros, los pobres, pero etcétera, unas cuantas además, veces. en esto que no solo me confundo yo, sino que se confunde tanta gente, ¿ustedes vieron lo que tuvieron que salir a decir de la Libertad Avanza? Si querés que gane el Colorado, marca el pelado. Pero ahora hay algunos que dicen, ojo, porque en la lista de Fuerza Patria, el que le encabeza en la provincia de Buenos Aires es pelado. Tal cual. Es bastante, no tanto como expert, pero es bastante pelado. Entonces, mirá vos, la gente va a decir, bueno, hay que marcar al pelado. Ojo con los pelados. Mercedes, dale. Lo que hablaba con una persona que Claudia conoce antes de empezar en la previa nuestra de la radio. Ella es Claudia Gelini, vive en Washington, y me hablaba del desconcierto que le provoca, ella es argentina, el desconcierto que le provoca el estar en Washington y toda la situación que ella percibe mucho más dramática que la nuestra. Sin embargo, hacíamos memoria de esta cuestión de la política como espectáculo, donde hay muy poco análisis crítico, donde se aplaude la violencia, el distrato, el maltrato público, la descalificación. Y la gente realmente lo toma como algo que hace unos años atrás sería impensado que se apruebe o que se deje en las redes sin alguna sanción. Realmente lo que estamos viviendo es esta aceptación sin crítica de lo que sería el espectáculo de la violencia llevada a la política. No hay crítica, Mercedes, y tampoco hay propuestas. No hay propuestas. Pero yo rescato... Sí, eso lo dijimos al principio, ¿no? Que no hay propuestas. Rescato yendo al derecho en esta situación. Hay en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, 17 listas. Es decir, no hay solo 2 opciones. Es cierto. Mileísmo o kirchnerismo. Hay 17 listas, 17 propuestas. Es importante leer quiénes son, qué han hecho y tener la posibilidad de optar por
otro camino, aunque Sí, sea sí. un camino que recién empiece a construirse, ¿no? Y algunas de esas listas, y no solo en la ciudad de Buenos Aires, Marta, no sé cuántas hay Sí, en la sí. provincia, pero también hay unas cuantas, y en las del interior también. Por ejemplo, la propuesta, no sé, de Provincias Unidas en varias provincias, de la que hemos hablado en su momento, bueno, está planteando algo Sí, diferente, sí, sí. que justamente no está centrado en lo anti, sino en lo propositivo. En la capital federal hay varias listas Hay varias, de esas. hay varias. Lo tuvimos en el programa antes de que fuera candidato a Alejandro Katz. Exacto. Cuando todavía no lo y era. ahora es uno Y ahora de es los candidato a diputado movimientos nacional, propuestos. tal Exacto. cual. También de la misma lista la tuvimos a Diana Mafía, que es una filósofa Sí. Tal y cual. reconocida funcionaria de defensa de derechos y de promoción de una ciudadanía participativa, en fin. Bueno, de como- provincia de como Buenos decía- Aires la tuvimos a María Eugenia Talerico, que ha hecho Sí, un sí, sí. decálogo contra la corrupción como propuesta sumamente interesante y valioso. Es decir, yo creo que está Bueno. muy bien lo que dice Marta. Hay que apostar a esos nuevos caminitos. Sí, y me quedaría, hay una nota muy interesante de este fin de semana de Jorge Fernández Díaz, casi siempre son interesantes sus Sí, notas. sí, es un lúcido total. Y él justamente Sí. hace el centro en pensar con mente abierta y compromiso democrático, más allá del cuarto oscuro. Más allá del cuarto oscuro, donde optamos generalmente por el mal menor, mantengamos en el día a día la sana costumbre de la duda y la fuerte decisión de sostener valores y creencias, pero no cristalizarnos en ellas. Permitirnos reflexionar por afuera de la caja, denunciar el doble rasero y estar dispuestos a admitir errores y contradicciones. Yo creo que eso hoy Sí, es sí. verdaderamente revolucionario, es increíble. Sí, sí, tal ¿no? cual. Porque estamos hablando de pensar. Estamos hablando de lo que hemos propuesto en este programa desde que el programa existe. Pensar es Claro, revolucionario. pensar críticamente, ¿no? Exacto. Y ver las dos caras, por lo menos, dos caras. Bueno, cierra Fernández Díaz Sierra, ¿no? La política y sus rabiosos adherentes, que por suerte no son todos, se corrieron hacia los bordes y han suplantado la sensatez por extremismos ideológicos que en otro momento se hubiesen espantado. Pensar es pensar contra esas desmesuras. Lo demás es panelismo, con perdón de los panelistas. Sí, sí. Bueno, y vayamos a la pausa porque tenemos ya Sí. acá a nuestro invitado. Lo tenemos sentado aquí, Mercedes te quiere saludar, pero no puede. Esta vez me toca a mí no verlo. Por primero. eso te lo hago a propósito. Y porque siempre habla ella con los invitados. Hoy, Sí, en lugar sí. de poder hablar Sí, ella, lo sí, tenemos sí, sí. nosotros. Ya volvemos. Está bien. No, perdón. Pero decile, Nos decí vamos, sí, eso. tal cual. Tenemos una versión hoy hermosísima del programa La Voz, ¿no, Sí. Marta? Pero de una también invitada nuestra, gran cantante, Milagros Sí. Amud, y en este caso interpreta Garganta con Arena, nada menos que con Soledad. Sí, sí, la vamos a volver a invitar a Milagrosa Mood, ¿eh? Sí, porque le debemos Ídola. escucharla bien. Aquel día por Zoom salió tan mal la Ídola. grabación que le pedimos perdón de vuelta. Vamos. Ahí venimos. A vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste conmigo esta canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no canto. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, bajo de tu almohada un verso te dejó. Escucha todas las voces para pensar sin prejuicios, el derecho y el revés de cada aspecto de la realidad. Estamos de vuelta y decía Marta muy bien que ya tenemos a nuestro invitado. Yo no voy a espolear, voy a decir nombre y apellido y que presente Mercedes. Tal cual. Mirá qué respetuoso que soy. Lucas Lanza está con nosotros. ¿Quién es Mercedes? Bueno, lo voy a decir rápido porque el currículum de él es enorme, intenso, innovador.
Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación con varios posgrados: Gobierno Electrónico, Marketing Internet, Gobernabilidad, Gerencia Política. Es director de una empresa Smart City que está dedicada a desarrollar tecnologías para gobierno y ciudades inteligentes, presidente de la Fundación Sociedad de la Información para las Américas, director general de la Red de Ciudades Inteligentes de Argentina, pero todo esto podría seguir. Pero para mí lo más importante de Lucas es que cuando yo dije que es una persona innovadora, creativa y confiable, es porque hace, creo que más de 25 años, ya nos dirás, Lucas, hizo la primera página web de una entidad federada sin fines de lucro de Argentina, Foro del Sector Social, que es una federación de fundaciones y asociaciones civiles de Argentina. Y quería, en ese momento, Lucas nos permitió unirnos a través de la tecnología entre organizaciones con base en Buenos Aires y en el resto de las provincias. Y eso fue un cambio radical. El vínculo de las organizaciones de la sociedad civil de Argentina se lo debo a Lucas. Así que, querido Lucas, es un lujazo que estés acá. Podría yo seguir hablando, pero lo más importante que comentemos con la audiencia: ¿por qué es fundamental comprender hoy qué son las ciudades inteligentes y cuál es el rol de la ciudadanía en esta posibilidad de hacer ciudades más inteligentes aún? Pero perdón, yo no puedo dejar de decir que antes de eso, no, Lucas, antes de eso que mencionó Mercedes, bueno, contalo vos, lo de antes. Lo de antes. Yo tuve, siendo legisladora, un joven colaborador que hizo la primera página web de una diputada, en este caso era yo. Bueno, ese jovencísimo era Lucas, ya en sus primeros pasos se lo veía venir con todo y muy comprometido. Bueno, muchas gracias a los tres por invitarme, un placer, tantos halagos y bueno, tanto tiempo que nos conocemos, ¿no? Mercedes, Marta, 20, 30 años es un montón de tiempo y bueno, muchas gracias por invitarme a este programa para hablar de estos temas. Dale con lo que te preguntó Mercedes porque me parece la pregunta clave, ¿no? Bueno, el tema ciudades inteligentes es un concepto que últimamente se viene hablando mucho, creo que se empieza a popularizar un poco, pero es un término que ya tiene casi 20 años. Empezó con la industria de las empresas tecnológicas, empezaron a hablar de las ciudades inteligentes como si fuese un flavor más, un sabor más de los productos que tenían, y principalmente tiene que ver con la aplicación de nuevas tecnologías para la gestión de las ciudades. Por supuesto que si lo tomamos literalmente, el término ciudades inteligentes es muy pretencioso, ¿no? Tan pretencioso es que hay un montón de disciplinas que adoptaron también este concepto y que de alguna manera lo utilizan adecuándolo a sus propias ideas, a sus saberes, a sus diferentes industrias, como por ejemplo podemos hablar de la movilidad, de la energía, podemos hablar de la seguridad, del urbanismo, es decir, cada uno de estas disciplinas adoptan el término de ciudades inteligentes y lo trabajan de acuerdo a sus conocimientos. Ahora, desde nuestra perspectiva, que hace varios años la venimos trabajando, vemos que existen hoy nuevas tecnologías que están a la mano de cada uno de nosotros y que entre sí generan la oportunidad de trabajar herramientas que generan una irrupción tremenda en lo que es la gestión de las ciudades, ¿no? Uh-huh. Pero todavía no lo estamos viendo, pero sí estas tecnologías de las cuales hablamos todos los días prácticamente, porque hoy si les digo inteligencia artificial, estamos como saturados de hablar ya de inteligencia artificial. Inteligencia artificial para nosotros, a pesar de que hace muchos años que existe, está recién empezando y no sabemos hasta dónde va a ir. Ahora, de la misma manera que hace 25 años hacíamos las páginas de Internet, porque recién empezaba Internet fue una herramienta disruptiva que nos cambió a todos, ¿no? Uh-huh. Cambió la forma de hacer política, de educar, de comunicarnos entre nosotros, cambió la cultura de los medios de comunicación. Estamos en la radio, yo estudié medios de comunicación, estoy orgulloso de haber hecho radio, de haber hecho
cine, de haber hecho, utilizando herramientas que ya no existen más prácticamente. Ahora todo es digital, todo es, el streaming, cambiaron los medios de comunicación. De hecho, fíjense, el otro día, o si no pasó ya, desapareció o cerró MTV. Ujú. Sí. MTV había matado a la radio, ¿se acuerdan? Tal cual. Era los videoclips que habían matado a la radio. Bueno, Internet nos cambió y estamos hablando de hace un montón de años. En el año 94 empezó a comercializarse de manera comercial Internet en la Argentina. Pasó un montón de tiempo, ya pasaron varias generaciones incluso, que tienen una cultura totalmente distinta. Ahora, fíjense estas tecnologías si las mezclamos, ¿qué construimos o qué herramientas tenemos para gestionar mejor las ciudades? Y considerando que las ciudades estuvieron construidas algunas hace cientos de años. Ujú. Claro. Hoy vemos que hay informes que dicen que entre el 80 y el 70% de la población mundial en los próximos años va a estar viviendo en las Va a ciudades. estar Las ciudades no urbana, están claro. preparadas para no solamente a recibir a tanta gente, sino a recibir a tantos esos problemas en entornos que no estuvieron pensados para Ahora, lo que tenemos ahora. Perdón, una preguntita. Esto que vos mencionás es fantástico y es esperable que se desarrolle de manera general, global, etcétera. ¿Hay algún ejemplo, alguna ciudad que aunque sea de manera incipiente, ya sea en Argentina o fuera de Argentina, pueda ser considerada una ciudad inteligente? Bueno, sí, hay muchas y obviamente cuando hablamos de inteligente hablamos de una cuestión de que nunca se termina, ¿no? Porque primero que es inteligente, hasta dónde llega Claro, la inteligencia, pero desde el punto de vista... por ejemplo? Sí, bueno, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que utiliza estas tecnologías que yo no terminé de desarrollar, pero que para nosotros son 4 tecnologías que si las juntás son killer, digamos, generan este salto cual y cuantitativo que es exponencial. Una de ellas es algo que se llama IoT o Internet de las Cosas, Internet of Things. ¿Qué es esto, Lucas? Estás hablando términos muy técnicos. Bueno, estoy hablando de lo que es la sensorización, es decir, los sensores, que nosotros estamos llenos de sensores. Nuestro teléfono tiene un montón de sensores, nuestro reloj tiene sensores, en nuestra casa estamos llenos de sensores. Los sensores permiten, por ejemplo, telegestionar la iluminación, saber cómo funciona el tráfico en tiempo real, medir los niveles de ruido en la ciudad. Bueno, podemos tener en tiempo real información de todo lo que pasa en la ciudad, en tiempo real. Ujú. Imagínense ese volumen impresionante en donde podemos gestionar el semáforo, las luces, las redes eléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que pasa, hasta la vibración de los puentes, de la calle. Bueno, toda esa información que a través de estos sensores conectados en red, a través de Internet, podemos adquirir esta información en tiempo real de lo que pasa en la ciudad. Punto número 1, IoT. Número 2, algo que se llama Big Data, digamos. Big Data es la posibilidad de administrar, de gerenciar, de procesar grandes volúmenes de información que por una cuestión de costo de la tecnología tiene la posibilidad de tener volúmenes supermasivos, ¿no? Esto que antes era más difícil de almacenar, imagínense antes nosotros cuando almacenábamos un documento, una foto, un audio, etcétera, bueno, teníamos que comprar más memoria, etcétera. Bueno, hoy eso ya no es necesario, la información uno la puede almacenar por volúmenes tremendos. Bueno, 2, 3, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Imagínense toda esa información que nosotros recabamos de la ciudad en tiempo real, la almacenamos con este Big Data y la procesamos con estos algoritmos que no son solamente los algoritmos que ahora empezamos a conocer como ChatGPT, etcétera, sino que son algoritmos que nosotros mismos podemos crear, que son patrones en donde si pasa esto podemos hacer lo otro, automatizar procesos, etcétera. Bueno, esa inteligencia artificial nos permitiría tener una herramienta espectacular y ahora voy a contarles algunos ejemplos. Y después tenemos otra menos conocida que es blockchain para garantizar que toda esta información circule de una manera protegida. A eso súmenle que ya todos los ciudadanos tienen un teléfono, un smartphone, un teléfono inteligente que tiene una capacidad de procesamiento tremenda y permite, por ejemplo, entre otras cosas, saber lo que le pasa a la ciudad en tiempo real en la mano. Hoy, fíjense, nosotros, ¿dónde nos tomamos el taxi? En nuestra casa nos tomamos el taxi. Antes teníamos que salir, si llovía, esperar y mojarnos hasta que pase un taxi. Hoy lo podemos
con el teléfono y salimos cuando llegó, ¿no? Es decir, cambió la forma de, por ejemplo, la movilidad urbana en gran sentido. Ahora, esas herramientas de gestión, que muchas de ellas, como vos decís, están en práctica, ¿no? Yo te llevo un análisis que hace Luciano Román en La Nación hace un par de días, hablando de que el mundo está discutiendo, por ejemplo, la aplicación de la inteligencia artificial en la gestión del Estado. Muchos países la están usando para simplificar la vida del ciudadano frente a la burocracia, para facilitar el contralor y la transparencia en los procedimientos administrativos, o para racionalizar desde los flujos de tránsito vehicular hasta la logística de los puertos y la asistencia sanitaria. Pero esto que dice él no solamente se está haciendo en países como Japón o Estados Unidos, sino también en Costa Rica o en Chile. ¿Alguien escuchó a los candidatos a las próximas elecciones hablar de propuestas concretas sobre esta instrumentación? Es decir, yo tomo lo de Román, que habla obviamente del vacío de propuestas en la campaña, de lo que estábamos hablando, pero que por ejemplo está hablando del contralor y la transparencia de los procedimientos administrativos. ¿Hay algo en esa dirección en favor de la gente, del control, del conocimiento de la información pública? Mira, las nuevas tecnologías pueden servir para un montón de cosas, para el control de los servicios públicos, también obviamente para transparentar procesos y para hacer más fácil la gestión de los gobiernos locales, por ejemplo, frente a los ciudadanos, etcétera. Por supuesto que sí. Lamentablemente estos temas no son temas que están en las primeras páginas de la agenda, ¿no? Porque a veces cuando uno, por ejemplo, un intendente, y a mí me pasó, yo trabajé del otro lado del mostrador como secretario de Innovación y Tecnología de un municipio hace muchos años atrás, que me permitió un poco conocer... ¿Qué municipio era? Tigre. En el Tigre. Yo fui el secretario de Innovación y Tecnología entre fines del 2011 y 2014, en donde hicimos un montón de transformaciones que después fueron públicamente muy conocidas. Pero ahí tenías un intendente que era joven, que tenía un liderazgo en ese momento sobre estos temas y que transformó esas herramientas tecnológicas en un discurso político. ¿Quién era el intendente? Sergio Massa. Sergio Massa, sí. Si se acuerdan lo de las cámaras, el centro de operaciones. Sí. Fuimos el primer municipio que dejamos de llamarle modernización a un área para llamarle innovación. Después fuimos los primeros en hacer un roadmap, una agenda de ciudad inteligente, ¿no? Por supuesto, algunas cosas se hicieron, otras. Fuimos el primer municipio en el año 2012 en traer una flota de drones. En ese momento nadie sabía que era un dron. Ahora se pueden comprar en el supermercado. Pero en ese momento trajimos de Holanda 2 octacópteros que nos permitían, utilizarlos para un montón de cosas, todo integrado en un centro de operaciones en donde fue por primera vez en donde nosotros teníamos no solamente gente que veía cámaras, sino teníamos gente que trabajaba en emergencias médicas, bomberos, ambulancias, tránsito, están todos integrados, igual que en las grandes ciudades del mundo. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a ver el centro de operaciones de Río de Janeiro, en donde un día el mismo prefecto nos dijo, miren, hace poco se desmoronó un morro por las grandes lluvias que hubieron, y yo me saqué un 4 en el proceso de la CUDA, de la resolución del problema. Casi me votan, nos dice, ¿no? Yo sabía que era hora pico. Me echan. Sí, claro. Me echan. Sí, sí, yo en el discurso votan con B larga. Claro, sí, exactamente. Casi me rajan, ¿no? Sí. Bueno, hay muchos intendentes que fueron despedidos por haber hecho muy mala en la gestión, pero en definitiva lo que quería decir con esto es que él tenía un montón de información de que eso podía suceder, pero no la tenía toda junta. Claro. Bueno, ahora volvemos porque además Mercedes quiere hacer una pregunta y por supuesto tenemos que ir a pausa, pero un minutito y estamos de vuelta. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Lucchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines. Te invitamos a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general. Al derecho y al revés, los lunes de 18 a 19 por Radio Cultura. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Bueno, es un país maravilloso. Detuvieron a un concejal de La Libertad Avanza por violencia de género, título en este momento de TN. En fin, estamos de vuelta. Interesantísimo lo de Lucas. Dale, Mercedes. Sí, Lucas, a mí me quedó repicando la pregunta de Marta de algunos ejemplos de ciudades inteligentes y poder transmitirle a la audiencia que aquí en Santiago del Estero, Monte Quemado, que no vamos a desarrollar dónde está ubicado y qué significa, se empezó a implementar este pasaje de lo que es la gestión tradicional de una ciudad a una gestión inteligente, que no hay que empezar con todo ni exclusivamente con la tecnología. Y ahí sí me interesaría, si vos le podés transmitir a la audiencia, ¿por qué es importante para la ciudadanía que participe en esta cuestión de ser ciudadanos inteligentes? Bueno, viste, me estoy pareciendo un político que me hace una pregunta y yo me voy para otro lado, ¿no? Pero, a ver, la ciudadanía, por supuesto, forma parte. Y nosotros hablamos de las ciudades, pero después tenés el gobierno. Vos tenés el gobierno que puede ser inteligente, y ahí el gobierno, antes de ser inteligente, tiene que pasar por un proceso que es el proceso de transformación digital. Es decir, hoy vos tenés en Argentina, y esto Marta lo sabe perfectamente bien porque es una amante de los gobiernos locales, mucho tiempo trabajó en esto, tenés más de 2.800 municipios en Argentina, de los cuales la mayoría tiene menos de 10.000 habitantes, y hoy hay un déficit muy importante en todo lo que tiene que ver con la gestión gubernamental y en la de generar canales, por ejemplo, de comunicación que sean más modernos. Es decir, que hay algo, mira, que pasa que ustedes lo van a saber. Un ciudadano en la mayoría de los municipios parece como si fuese un cadete del municipio. Porque cada vez que tenés que hacer un trámite tenés que entregar 10 veces los mismos documentos. Cada vez que vas a una ventanilla tenés que volver a decir lo que el gobierno ya sabe y por mucho. Entonces, una de las cosas que se está trabajando en estos gobiernos que son inteligentes, entre comillas, aunque pretenden serlo, es lo que se llama, ejemplo, el principio de una sola vez. Entonces, si yo te di el DNI un día en alguna ventanilla municipal, ya después no me lo preguntás más, pues ya sabés quién soy, ¿no? Entonces, y hoy con la inteligencia artificial se están generando, por ejemplo, algunas herramientas que te permiten no tener que ir a caminar con los papeles o la carpetita abajo para, por ejemplo, habilitar un comercio, ¿no? Es decir, ya esto se puede hacer en un par de minutos. Incluso uno no tiene que saber, no tiene que meterse en la computadora, ni tiene que directamente saca una foto, le pregunta al dispositivo y empieza a hablar de manera natural y automáticamente eso podría llegar a ser un trámite. Ahora, ¿cuáles son algunos casos? Vos me estás hablando de Argentina. ¿En dónde estamos ahora? ¿Hay algún municipio que puede ser inteligente? Bueno, varios por suerte lo tienen en su agenda y están algunos haciendo incipientemente estas cosas que en algún momento, cuando se empiecen a conectar todas, realmente se van a mostrar más como inteligentes. Bueno, por ejemplo, te puedo contar de un municipio que es el municipio de Mar Chiquita, ¿no? Ejemplo, mira, un municipio chiquito
de la costa de la provincia de Buenos Aires, que tiene una característica. Tiene su sede del gobierno, o sea, el distrito está separado como en diferentes ciudades, que están algunas a 25 o 30 kilómetros de cada una. Hay un servicio que es fundamental, que es las luminarias, la iluminación pública, ¿no? Bueno, la iluminación pública la maneja como si hubiese un organismo que está cerca al municipio, al gobierno municipal, que es una cooperativa, pero que trabajan casi como uno. Cada vez que una ciudad, una de estas ciudades satélites, se apaga o deja de tener luz, los de la cooperativa no se dan cuenta que esto pasaba. Entonces el vecino llamaba, no hay luz, y las personas de la cooperativa tenían que hacer 25 o 30 kilómetros de ida y vuelta todo el tiempo para ver si las cosas estaban funcionando. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Telegestionamos las luminarias, entonces ellos ya saben si todo está funcionando bien desde el teléfono. El intendente se puede despertar y ver que está funcionando todo bien. Puede encender, puede apagar la luz, incluso puede saber si una lamparita, para ponerlo de una manera rápida, se está por romper. Entonces uno puede planificar mejor la reposición de algo tan importante como la luminaria. Uno a veces no se da cuenta, pero la luminaria es fundamental. Vos tenés ciudades como la Ciudad de La Plata, que tiene más de 170.000 luminarias, ¿no? ¿Y cómo haces para saber cuál está encendida, cuál está apagada? Considerando que el 60% de los llamados de vecinos para criticar, para hacer reclamos, etcétera, tiene que ver con las luminarias. Las luminarias no solamente nos permiten circular por la calle y ver dónde estamos caminando, sino que además generan una sensación de seguridad, que es un tema muy importante, ¿no? Vos sabés que te escuchaba y pensaba para mí, si yo en mi casa puedo decir, Alexa, prende la luz. Es lo mismo. Francamente, pero y es así. Obviamente salvando la escala y salvando la estructura que necesitas, pero ¿por qué diablos una ciudad no lo puede hacer? Pero te termino con esto. Puede hacer. Claro, lo puede hacer. Y ¿sabés qué? Ahora el tema muy importante es que los costos son bajísimos para lograr esto. Pero te voy cerrando, no es que te cierro, sino porque veo que faltan 5 minutos para que termine el programa. Y quiero contarte esto, que es algo nuevo que está pasando, que está buenísimo y que la verdad que nosotros lo estamos experimentando y está saliendo bárbaro. Nosotros por primera vez este año hicimos una reunión de gabinete con un asistente virtual para el gabinete. ¿Qué significa esto? Eso. Mirá, es porque estábamos en una ciudad capital muy importante. Y la Ciudad de La Plata, lo puedo decir sin ningún problema. Estábamos en una reunión en donde habían algunas personas del gabinete. Yo estaba haciendo una presentación de todas las cosas que estábamos haciendo en el municipio, porque hicimos diferentes implementaciones de transformación digital en área de seguridad, control urbano, atención al vecino, etcétera, ¿no? Lo que hicimos nosotros es conectar toda esa información a un asistente de inteligencia artificial. Y estando con el intendente le dijimos, ¿nos puede dar unos minutos más que le queremos presentar a alguien? Bueno, como nos tiene confianza, nos dijo, está bien, ¿no? Entonces le digo, bueno, le voy a presentar a un nuevo miembro de su gabinete. Usted le puede poner el nombre que quiere. Te lo digo de verdad, Mercedes, ¿no sabes? Pasó así. Sí, no, me imagino. Lo tengo escrito como un artículo que ya se publicó y todo. Entonces le digo, bueno, preséntate. Hola, yo soy el asistente virtual, es con la voz de mujer, ¿no? Decía, el asistente virtual del intendente de la ciudad de bueno, yo estoy conectado a los servicios de seguridad, los servicios de atención al vecino, los servicios de control urbano, y además me alimentaron con un montón más de información, así que usted me puede preguntar, o su gabinete me puede preguntar lo que quiera. Bueno, a ver, llamó al resto del gabinete. Estuvimos 2 horas hablando y vos sabés lo que pasaba. Pasaba, por ejemplo, que decía, no, esta no te la va a responder, Lucas. Y la respondía. Por ejemplo, bueno, ¿cuántos accidentes de tránsito hubieron en los últimos 5 meses? Bueno, en los últimos 5 meses hubieron tantos accidentes de tránsito, principalmente en las arterias de tal o cual. Bueno, tenés la posibilidad de crear un patrón por lo cual están surgiendo esto. Sí, bueno, te puedo decir perfectamente. Estos accidentes ocurren principalmente las primeras horas de la mañana, cuando la gente sale a trabajar, o hacia las 4 o 5 de la tarde, por ejemplo, cuando las madres van a buscar a los chicos al colegio y la gente está saliendo. Y además hay que considerar, entre tantas cosas que nos decía, ¿no? Que, por ejemplo, cuando llueve tenemos más incidencia de accidentes de tránsito. Y así un montón de cosas. Eran todas cosas que son de sentido común, que nosotros mismos lo podemos saber, o que alguien que está especializado en tránsito y transporte perfectamente lo sabe, porque puede ser lo mismo que pasa en todas las ciudades. Ahora, lo traía con la data real. Claro. ¿No? Entonces decía, bueno,
de todos estos accidentes, un porcentaje de tanto tiene que hubo participación de motos, ¿no? Pero además te podemos decir que en esos momentos los semáforos no funcionaban. Y además te podemos decir que tales de esos accidentes han salido en la prensa local, ¿no? Pero eso en tiempo real. ¿Se entiende? Entonces, otra de las cosas que hicimos fue alimentar al mapa de la ciudad con un informe que había hecho una universidad en donde sabíamos cuáles eran los puntos de inundación si llovía 100 milímetros, 200 milímetros, 300 milímetros en tanto X tiempo. Entonces, con la inteligencia artificial le decíamos, bueno, ¿dónde tengo que poner los centros de evacuación? Y mira, los mejores centros de evacuación tenés que ponerlos acá, porque acá hay un polideportivo, y acá no se va a inundar, etcétera. Una pregunta, ¿lo siguen usando eso? Mira, esto es algo que empezamos a hacer ahora en varios municipios y como decía anteriormente, una materia pendiente es la transformación digital. ¿Por qué? Porque esta información ahora está toda en silos que no conectan entre sí. Entonces nosotros hoy tenemos un poco de basura. Entonces, viste, hay un dicho, como la palabra en inglés, que dice shit in, shit out, ¿no? Si yo le meto información, sí, se entendió. Si yo le meto mala información, la inteligencia artificial me va a dar mala información. Entonces, si yo le entreno con buena información, con información en tiempo real, le puedo preguntar, bueno, yo de las 167.000 luminarias que tengo, necesito reponerlas y tengo poco presupuesto. Este mes, ¿cuáles me conviene reponer? Bueno, y así puedo infinitamente, ¿no? Muy bien. Muy interesante. Muy bien. Ahora, de parte nuestra, ya que podemos hablar con el director de la red de ciudades inteligentes, decirle que agreguen algo que se refiere a la transparencia, al derecho a la información pública, que vayamos por ese lado. Porque que vayamos por el lado del gobierno abierto, para llegar al Estado abierto. Sí, además te confieso esto muy breve, ya nos tenemos que ir, pero la inteligencia artificial y todas estas herramientas tienen un potencial, como vos sabés, extraordinario y también tienen un potencial dañoso extraordinario. Entonces, en la medida en que no haya transparencia, si el que maneja la inteligencia artificial termina siendo, por ejemplo, el que gobierna, y bueno, tenemos un problema muy serio, ¿no? Son las dos cosas. Podemos tenerlo, claro. Pero yo creo que lo que dice Lucas, desde el punto de vista práctico, el ejemplo de la luminaria, por ejemplo. Pero es fantástico, y el por eso es importante saber si lo siguen usando y si lo siguen perfeccionando. Sí, tal cual. Gracias, Lucas. Lanza, muchísimas gracias. Director Lucas, de la Red de Ciudades Inteligentes de la Argentina, que esperemos que cada vez sean más. Nos estamos yendo, voten bien, voten por encima de todo, siempre lo hemos dicho, voten porque no se pueden quejar si no ejercen su obligación ciudadana. Voten con B corta. Con B corta, tal cual. Hasta la semana que viene.